Y vamos a ver si podemos también transmitir esto en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro grupo. Primero de Crónicas, capítulo 27, Primero de Crónicas 27, versículos 25 al 31. Dice la palabra de Dios, Asmavet, y ahorita que terminemos les voy a preguntar a cada uno de ustedes los nombres que vamos a estar leyendo aquí. Asmavet, hijo de Adiel, no Adel, tenía a su cargo los tesoros del rey, subrayen eso, a su cargo, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Simei, Ramatita, no Ratita, no era un ladrón, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sifmita, de los olivares e higuerales, de la cefela, Baal, Anán, Gedarita, y de los almacenes del aceite, Joás, del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai, no Aglaei, de los camellos, Obil, Ismaelita, de las asnas, Geedías, Meronotita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores. Dice que todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Vamos a ver en esta tarde administradores de los tesoros del rey. Dios quiere y busca que seamos buenos administradores. Debemos nosotros de buscar ser buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Bueno, un administrador es el que administra. Amén. Un administrador es aquel que es un mayordomo, aquel que cuida y protege los recursos, bienes y posesiones del dueño, en este caso del rey David. Estos administradores o mayordomos tenían varios encargos. Algunos trabajaban las tierras, algunos, dice la Biblia, que cuidaban el fruto de las viñas y también cuidaban las bodegas. Algunos cuidaban los olivares y los higuerales. Si hubieran tenido una tiendita, eran los que cuidaban las cocas y las barritas, y si tuvieran un lugar de comida, los que hacían las semitas y el mole y todo lo demás. Dice acá versículo 28, había quienes cuidaban también los almacenes del aceite. Versículo 29, cuidaban el ganado que estaba allá en Sarón y el ganado que estaban en los valles. Había quienes cuidaban a los camellos y a las asnas y a las ovejas. Todos estos eran administradores, todos estos eran mayordomos. Un mayordomo es aquel entonces que administra, que cuida, que protege. No es aquel que dice: ¿qué provecho puedo yo obtener del rey? El rey me ha dado estas ovejas, voy a vender la mitad y me voy a quedar con el dinero y me voy a aprovechar de lo que el rey me da. No, el administrador es el que cuida, el que protege, el que se asegura que no se gasta de más, el que se va a asegurar que las ovejas no se mueren de hambre. Tiene responsabilidades, tiene iniciativa, va a llevar a las ovejas a pastar, va a asegurarse que no se enferman. Si alguna de ellas se enferma, no la va a dejar que se muera, no le va a decir: bueno, ¿y a mí qué? Yo no soy tu padre. No, porque él está ahí para cuidar cada una de las ovejas, cada uno de los camellos, cada uno del dinero y las propiedades y los olivares y todo lo que el rey tenía. Cada uno de ellos administraba y cuidaba y protegía como un mayordomo todo lo que tenía el rey. Un administrador o mayordomo también lo podemos entender aquel cuyo cargo estaba en la protección de alguna de las casas o de las haciendas del rey. Un pastor dice es una persona que cuidadosamente vigila las posesiones que Dios le ha prestado, de tal manera que nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a ser administradores y mayordomos de lo que Dios me da. Todo le pertenece a Dios. Nosotros somos de Dios y todo lo que nosotros tenemos es de Dios. La sabiduría que Dios me ha dado es de Dios y la
debo de administrar. La fuerza que yo tengo no es mía, es de Dios y la debo de administrar. El dinero que yo tengo no es mío, es de Dios y lo tengo que administrar. Las pertenencias que yo tengo no son mías, son de Dios y las tenemos que administrar. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cada uno de nosotros somos de Dios y somos llamados a ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de tal manera que debemos de cuidar lo que Dios me da. Vamos a ver tres cosas. La primera de ellas, vamos a ver las facultades de un administrador. En otras palabras, las cualidades. ¿Cuáles son las facultades de un administrador? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Un administrador debe de ser un servidor. Es un servidor. Un administrador de los negocios que tenía David. Si David le decía a aquel administrador que cuidaba los camellos y le decía: ¿sabes qué, Pedro? Yo necesito que vayas a Egipto y compres otros 20 camellos. Y Pedro dice: ¿y yo por qué voy a ir? Yo estoy cansado. Mejor manda a Jonatán, o mejor manda a Abinadab o a Joab o a alguien más. No, sino que Pedro era un servidor. Si David, el rey David, le decía: mira, ¿sabes qué? Los caballos necesitan más establos, quiero que construyas más establos. Él decía: ok, vamos a buscar la manera, de una manera efectiva, una manera en donde encontremos una buena madera. Vamos a buscar la mejor madera, vamos a buscar los mejores carpinteros, vamos a poner tiempos, vamos a poner el proyecto, vamos a poner el plan y vamos a tratar de ahorrar lo más que podamos, no solamente gastar por gastar. Muchas veces en lo que tenemos, en la administración que Dios me da, no cuidamos de las cosas de Dios, no cuidamos de lo que Dios nos da, no cuidamos aún de la sabiduría que Dios me da, de la fuerza que Dios me da. Le damos más de nuestra fuerza al mundo que darle de nuestra fuerza a Dios. Nos la pasamos allá afuera trabajando y Dios dice: hey, ayúdame aquí a poner 1 metro cuadrado, una pared, pinta un lugar, limpia un baño, y decimos: ay, Señor, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, no tengo tiempo. Y no somos buenos administradores. Dios busca que un buen administrador sea un siervo. 1 Corintios 4:1 dice: así que pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De tal manera que un buen administrador debe de ser un servidor. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera ser primero tiene que servir. Nosotros debemos de aprender a ser siervos. Tenemos que aprender a dar nuestro servicio a Dios. Si estamos en una disyuntiva y estoy aquí, es día domingo y tengo que o servir al mundo y tengo que o servir a Dios y yo no sé qué hacer, no eches una moneda al aire, hermano, sino simplemente sirve a Dios. Tenemos nosotros que servir a Dios, buscar agradarle a Él. Él me ha salvado y si Él me pide algo, no puedo darle la espalda y decirle a Él: ni modo, Señor, estoy muy ocupado para ti. Tengo que tener un corazón de siervo, servir a nuestro Dios. Entonces, una de las cualidades y facultades de un administrador es que tiene que ser un servidor. También un administrador debe de ser hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Tenemos que ser fieles. No podemos ser deshonestos, no podemos ser ladrones, no podemos ser faltantes, no podemos ser de alguna manera chuecos. Dice la Biblia, 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado
fiel. Tenemos que ser fieles a Dios. No podemos trabajar para un rey y de repente, ¿verdad? Que está encargado de cuidar a las asnas, de repente que venga otro rey y le diga, oye, ¿sabes qué? Haces un buen trabajo, ven y cuida las mías. Ah, sí, ahorita. Y deja aquí las otras asnas desprotegidas y se va con el otro rey y ahora le es fiel al otro rey. No, tenemos nosotros un Dios al cual le tenemos que ser fiel. Y dice la palabra de Dios que no podemos ser, no podemos nosotros trabajar para el diablo y para trabajar para el Dios. No podemos nosotros servir al mundo y servir al Dios al mismo tiempo. No podemos nosotros amar a las riquezas y amar a Dios al mismo tiempo. Tenemos que ser fieles a Él. En todo momento tenemos que ser hallados fieles a Él. No brincando de aquí para allá, sino como administradores y mayordomos de Dios, tenemos que ser fieles a Él. También un administrador es irreprensible. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia que como mayordomos, como administradores, tenemos que ser irreprensibles, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Un mayordomo es aquel irreprensible, aquel que cuando viene el rey y hace una auditoría, no le dice, oye, ¿sabes qué? Se gastaron 10,000 pesos, pero faltan 5,000, ¿dónde están? Y el administrador dice, pues a mí qué me importa, yo no me lo robé. ¿A poco usted piensa que cuando alguien responde así, ¿a poco usted piensa que yo me lo robé? Ese es el ladrón. Y entonces el administrador debe de ser alguien que es honesto, alguien que es fiel, alguien que no es ladrón, alguien que se asegura que entrega las cuentas bien. Un día vamos a entregar cuentas a Dios. Un día vamos a estar delante de Dios y Dios va y ahorita lo vamos a leer, pero vamos a estar a cuentas delante de Dios. Y un administrador tiene que ser un siervo, tiene que ser alguien que es fiel y tiene que ser alguien que es irreprensible. No podemos nosotros ser administradores de lo que Dios me da y tomar del tiempo que Dios me da. Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios que debemos de cuidar bien el tiempo, administrar bien el tiempo. Tenemos nosotros que cuidar el dinero que Dios me da. Tenemos que ser irreprensibles. No podemos cuando se haga esa auditoría que nos falte algo o que se pueda decir algo de nosotros o algún reproche o algo malo, sino que seamos irreprensibles. Número 1, entonces estas son las facultades del administrador. Número 2, las funciones o los deberes de un administrador. ¿Cuáles son las funciones del administrador? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Un administrador sabe distribuir bien, distribuye. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo realmente es un versículo muy complejo porque dice la palabra de Dios que de lo que Dios me ha dado, si Dios me ha dado dones para predicar, el don para enseñar, el don para hablar en lenguas, que antes se hablaban en lenguas, el don para sanar, que Dios antes nos daba ese don, podemos sanar, ¿verdad? Si le damos un buen té, una buena medicina a alguien, pero dice acá que según el don que yo he recibido, tengo yo que ministrarlo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera tan diferente. Se muestra en nuestras vidas no solamente en la salvación, pero en muchas áreas
en cada uno de nosotros de manera diferente. Dios va a usar a una persona de una manera diferente en su multiforme gracia. Dios le va a dar a alguien más otro don, otros talentos en su multiforme gracia. Dios va a dar a alguien más ese don de enseñar. Dios va a dar a alguien más ese don de predicar. Dios va a dar a alguien más ese don de hacer algo para el Señor. Y entonces yo debo de identificar cómo Dios es que me quiere usar. Quizás es algo tan especial como ese don de generosidad. Y aquel que tiene ese don de generosidad y Dios le ha bendecido, no se puede quedar ahí con lo que Dios le da, sino actúa con un corazón generoso. Aquel que tiene ese don de enseñar no se queda en casa con su boca cerrada, sino dice: yo voy a administrar lo que Dios me ha dado de acuerdo a su multiforme gracia, de tal manera que un administrador distribuye. No solamente distribuye, pero también da. Un administrador simplemente da. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 6. Primera de Crónicas 29 6. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Dios busca que el administrador no se quede con lo que Dios le da, sino que aprenda a dar. Nosotros somos como un río, y ese río, ¿verdad?, es un caudal de agua que viene de las montañas, y Dios me da, y yo no puedo ponerle un tope a ese río. Yo no puedo ponerle ahí un vallado o una represa en donde contenga todo lo que Dios me da, sino debo de dejar como un canal o un río el dar de la manera que Dios quiere que yo dé. Y 1 Crónicas 29:6 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Estos administradores no dijeron: bueno, nosotros somos administradores, nosotros simplemente distribuimos de lo que el rey nos da. No, ellos también tenían que aprender a dar, y cuando fue tiempo de dar, ellos de lo que ellos tenían, ellos dieron para la construcción del templo que David iba a construir. Versículo 7: y dieron, estos administradores dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Un administrador distribuye y busca distribuir y administrar bien lo que de parte del rey recibe, pero también es alguien que da, es alguien que da. Dios quiere que nosotros no nos quedemos con lo que el rey me da, que nosotros aprendamos a dar. Dad y se os dará. Pero no solamente doy, no solamente distribuyo, pero también, número 3, duplico. Un administrador, una de sus funciones es duplicar. Mateo capítulo 25 versículo 14. No en una fotocopiadora, no trabaja allá en el centro haciendo copias y duplicados, pero Mateo capítulo 25 en el versículo 14, vamos a leerlo rápidamente. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo? Los duplicó. A Dios le dio estos 5 talentos y él dijo: ok, voy a hacer algo con ellos. Y nosotros debemos también de aprender a hacer más con lo que Dios me da. Muchas veces Dios me da y hago menos, y hago menos, y hago menos. Lo he hecho a perder. Me voy al bar, lo he hecho a perder. Me voy a las drogas, lo he hecho a perder. Caigo en tarjetas de crédito, lo he hecho a perder.
perder. Voy y aquí en México se supone que no, los casinos no deben de operar, pero me voy a un casino y llevo los diezmos de la iglesia, oro y lo echo a perder, y todo lo que toco se destruye y lo echo a perder. Hermano, hermana, tienes que ser un buen administrador. No eches a perder todo lo que tocas, al contrario, que todo lo que tocas es duplicado. Estos administradores, los primeros dos, duplicaron lo que el rey o este señor les dio a ellos. Versículo 17: asimismo, el que había recibido dos ganó o duplicó esos dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día vamos a ser llevados a cuentas con el Señor y Dios me va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo lo administraste? ¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? Pusiste esa promesa de fe en el alfolí, invertiste en la obra de Dios como yo te dije para que ese dinero se multiplicara, diste tu diezmo para que yo te bendijera, hiciste lo que tenías que haber hecho, diste tus fuerzas a mí, diste tu inteligencia a mí, diste tu sabiduría a mí. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con ese carro que yo te di? ¿Qué hiciste con esa casa que yo te di? ¿Qué hiciste con ese negocio que yo te di? ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? Y Dios nos va a llamar a cuentas. Versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en la administración en la que te puse, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De tal manera que Dios está buscando buenos administradores. El otro dijo: ay, Señor, sé que eras hombre duro y que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Y muchos así estamos, escondemos el talento, lo que Dios me da, lo que administramos, y lo escondemos, cerramos los ojos, hacemos caso omiso, y entonces al final, cuando Dios hace cuentas, le decimos: bueno, Señor, me dijiste que fuera a ganar almas, pero lo escondí allá en tierra, lo tuve bien guardadito, ¿verdad? No salí. Me dijiste que ofrendara, pero bueno, lo tenía bien guardadito. Me dijiste que fuera buen administrador en mi tiempo, en mi esfuerzo, en mi servicio, en mi trabajo, pero bueno, Señor, es que tuve temor y tuve miedo. De tal manera que debemos nosotros de ser hallados buenos administradores, y debemos de duplicar y hacer más de lo que Dios me da para poder ser un buen administrador. Voy a cuidar lo que Dios me da, voy a administrar, voy a ser un buen mayordomo en lo que Dios me da. En este final del año, estamos en la última recta, en los últimos 2 meses del año. Cuida lo que Dios te da. Sé un buen administrador de tu tiempo, de tus talentos, de tu amor aún por las almas, de tu dinero que tú tienes. Sé un buen administrador. Y número 3, no solamente tenemos nosotros que ser buenos administradores en cuanto a nuestras facultades, en nuestras funciones, pero número 3, la fortaleza del administrador. ¿Cuál es la fortaleza? Tenemos cierta fortaleza, pudiéramos llamarle ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al rey. Tenemos ciertas ventajas como administradores. Un administrador, un mayordomo, el mayordomo que cuida ahí en la casa del rey. El rey no le dice: mira, quiero que cuides esta casa, pero que vivas allá en China, en las montañas del Tíbet. No, ese administrador va a estar ahí en la casa, va a tener ciertos beneficios por trabajar para el rey. Primero, este administrador tiene su confianza en su rey. El tener nuestra confianza en nuestro rey nos fortalece.
fortalece, es un privilegio, es una bendición. Salmos capítulo 4 versículo 5 dice la palabra de Dios, y de ahí nos vamos a ir a Malaquías 3, pero Salmos capítulo 4 versículo 5 dice la Biblia: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El administrador ofrece sacrificios, da, gasta de lo suyo, administra, se asegura que lo administra bien, cuida lo que Dios le da, pero confía en Jehová, tiene su confianza en Jehová. Cuando vino el rey David con sus administradores y les dijo: ¿saben qué? Vamos a hacer ciertas cosas. Vamos a hacer ciertas cosas y necesito de su ayuda. Déjenme ver acá. Bueno, les voy a leer, o si quieren ir ahí, porque está muy lejos hasta el principio. Primera de Crónicas 28:1. Primera de Crónicas 28:1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores. También los trajo y los reunió de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: ahí está una reunión, ya están los administradores. Y como en toda reunión, yo quiero creer que había una comida, y dijo: ok, vamos a tener una reunión de negocios. Vamos a tener nuestra reunión trimestral para ver los negocios, y va a haber comida, pero vamos a hablar de negocios, ok. Y entonces ese administrador tiene una fortaleza, que él trabaja para un gran Dios, trabajamos para un gran rey, y él nos cuida, él nos protege, él nos trae y dice: ok, vamos a hacer esto y quiero que participes. Y versículo 2 dice: y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová. Y entonces comienza a hablar con ellos acerca de los planes y de todo lo que se va a hacer. Y el rey está ahí dando dirección, planeando, aún dando provisión para las cosas que se tienen que hacer. Y el administrador recibe su fuerza, su fortaleza de parte del rey, y en él tiene su confianza. Debemos nosotros, al ser administradores de Dios, confiar más en Dios. Cuando Dios me dice allá en Malaquías capítulo 3 versículo 10, el rey me dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, dice el Rey de Reyes, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De tal manera que el rey dice: ok, quiero que diezmes. Y no puedo yo dudar y decir: ay, a este rey, ¿qué le está pasando? ¿Cómo que diezme? Si yo soy tu administrador, tú me pagas y yo solamente cuido y hago y no me pidas. No, yo debo de tener mi confianza en Él y saber que Él sabe lo que yo debo de hacer. Él no comete errores. Yo simplemente voy a confiar en el rey. Y cuando yo confío en el rey, dice la Biblia, derramaré bendición en ustedes hasta que sobreabunde. De tal manera que el rey, por ejemplo, en el caso del rey David, él se dio cuenta y habló con todos ellos y los trajo y les dijo: ¿saben qué? Vamos a edificar casa para mi Dios. ¿Quién quiere dar? Y dice la Biblia que los administradores también dieron. Y habrá el rey David dicho: oh, y ustedes dieron, se van a ir a la pobreza y ahora ¿para qué dan tanto? No, yo creo que se gozó al ver que los administradores daban. Y finalmente David dijo: de lo tuyo
de todo lo que tú nos has dado, te damos, porque todo es tuyo, todo es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios y debemos de aprender a poner nuestra confianza en nuestro Dios. La fortaleza del administrador, primero que nada, tiene su confianza en su rey. Número dos, tiene su cuidado de su rey. No solamente el administrador pone su confianza en su rey, el mayordomo confía en Dios, pero Dios cuida de su mayordomo y Dios cuida de su administrador. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nuestro rey nos cuida. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Él es rico, Él lo tiene todo, Él es el rey. Yo solamente soy un mayordomo, yo solamente soy un siervo, yo solamente soy un administrador. Pero mi rey, mi Dios, tiene cuidado de mí. Dice la Biblia, Él suplirá todo lo que me haga falta. Amén. Pero a sus administradores. Este versículo está enfocado a aquellos que están participando en la promesa de fe. En el salario, como lo leí en la mañana, en el salario al misionero. Aquel que está diciendo que yo recibo de parte del rey, yo administro lo que el rey quiere que administre. Aquí hay que debo de diezmar, voy a diezmar. Aquí hay que debo de dar mi promesa de fe para el misionero, lo voy a dar. Y entonces cuando yo estoy invirtiendo y duplicando y administrando y dispersando lo que Dios me da, dice: ok, yo voy a suplir todo lo que a ti te falta, porque tú eres mi administrador, porque tú trabajas para mí, porque tú me sirves a mí, porque tú eres mi hijo, tú eres mi administrador, tú eres mi mayordomo y no quiero que sufras. Y entonces tenemos el cuidado del rey. Pero no solamente tenemos nosotros nuestra confianza en nuestro rey, no solamente tenemos el cuidado del rey, pero tenemos el cariño del rey. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. El administrador tiene el cariño del rey. Dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al administrador, al dador alegre. Dios ama al administrador, al mayordomo, que todo lo que recibe de parte del rey lo distribuye, lo administra, lo da, lo multiplica. Es un siervo, es irreprochable, es alguien que es hallado fiel. Y entonces dice: yo pongo mi confianza en Dios, yo sé que Él me cuida, y cuando yo lo doy, mi rey me va a amar más. Qué bueno que tenemos el amor del rey. El rey David no odiaba a sus administradores: eres un esto, eres un aquello. No, yo creo que David amaba a sus administradores, amaba a sus mayordomos, amaba a sus siervos, amaba a su ejército, los cuidaba, los protegía. Él hacía lo más que él podía por ellos. Y cuando nosotros damos, no con tristeza: ay Señor, yo no busqué ser administrador tuyo. Ay Señor, yo nunca te pedí que yo fuera un mayordomo. No, todos somos llamados a ser mayordomos y administradores y cuidar lo que Dios me da. Y cuando lo hago con un corazón alegre y doy, no por tristeza ni por necesidad, sino lo doy con un corazón alegre, Dios dice: a este voy a amar. Dios ama al dador alegre. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Oremos y digámosle a Él, al Señor: Señor, en ocasiones no soy buen administrador, me estoy metiendo en deudas, no estoy manejando bien el dinero que tú me das, no estoy manejando bien el tiempo que tú me das, no estoy manejando bien los talentos que tú me das. A veces la riego, meto la pata, cometo equivocaciones y en ocasiones hasta te robo el diezmo. Señor, perdóname, ayúdame a ser un buen administrador. Seamos para nuestro rey
buenos administradores. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores, buenos mayordomos, cuidar el dinero que tú nos das.